Portugal, cuyo nombre oficial es República Portuguesa, es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea, constituido como un Estado de derecho democrático. Es un país transcontinental. La mayor parte de su territorio, con capital en Lisboa, está ubicado en el suroeste de Europa, en la península ibérica. Limita al este y al norte con España, y al sur y oeste con el Océano Atlántico. Comprende también los archipiélagos autónomos de las Azores y Madeira situados en el hemisferio norte del Océano Atlántico. El nombre de Portugal probablemente derive del antiguo nombre de Oporto, del latín, Portus Galliae, puerto de Galia, debido a que las naves galas frecuentaban este puerto, o, más probablemente, de Portus Cale, topónimo atestiguado en la crónica del historiador del siglo V Idacio, por un amarradero existente en un lugar fortificado llamado Cale. Portugal ha sido un testigo histórico de un flujo constante de diferentes civilizaciones durante los últimos 3100 años. Tartesios, celtas, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, germanos, musulmanes, judíos y otros pueblos han dejado huella en la cultura, historia, lengua y etnia. Durante los siglos XV y XVI, Portugal fue una potencia económica, social y cultural mundial, así como un imperio que se extendía desde Brasil hasta las Indias Orientales. Posteriormente, sobre todo tras las guerras napoleónicas y la independencia de Brasil entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, Portugal empezó a vivir periodos convulsos. Con la Revolución de 1910, terminó la monarquía, después de haber tenido, de 1139 a 1910, 34 monarcas. El país vivió bajo una dictadura entre 1933 y 1974, cuando cayó tras una revuelta conocida como la Revolución de los Claveles. En 1986 ingresó en la Unión Europea y, desde 2001, forma parte de la eurozona. Es un país desarrollado, con un índice de desarrollo humano considerado como muy elevado, y con una alta tasa de alfabetización. El país está clasificado como el 19º con mejor calidad de vida, tiene uno de los mejores servicios sanitarios del planeta y es considerado una nación globalizada y pacífica. Asimismo, es el 18º destino turístico mundial en volumen de visitantes. Culturalmente pertenece a la Europa Latina, es miembro de la ONU, la Unión Europea, la OTAN, la OCDE y la CPLP, entre otros. También participa en las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Etimología. Cale, la actual ciudad de Vila Nova de Gaia, ya era conocida como Portucale desde los tiempos de los godos y de los suevos. En el SVDC, durante la invasión de los suevos, Idacio de Chaves ya escribe sobre un lugar llamado Portucale, a donde huyó Requiario. Sin embargo, en ese momento no era más que el nombre de una población en las cercanías de Oporto. No será hasta el siglo IX cuando la denominación portucalense y derivados comience a ser usada para designar al territorio del actual norte de Portugal, desembocando con la creación del condado portucalense. En un escrito del año 841, aparece por primera vez la mención de la provincia portucalense. Lo firma Alfonso II de Asturias, que ampliaba la jurisdicción espiritual del obispo de Lugo, y dice: el condado portucalense o condado de Portugal se mantendrá como parte integrante del reino de Asturias y más tarde de los de Galicia y León hasta que en 1139 Alfonso I de Portugal se proclame rey, pasando de condado a reino de Portugal. En los siglos venideros el reino se expandirá hacia el sur por las tierras de la antigua Lusitania. No obstante, hay estudiosos que afirman que el nombre, Portugal, proviene de Portogatelo, nombre dado por un jefe proveniente de Grecia llamado Catelo, que desembarcó y se estableció cerca del actual Oporto. La primera vez que el nombre de Portugal apareció como elemento de raíz heráldica fue en una carta de donación de la iglesia de São Bartolomeu de Campelo por Alfonso I de Portugal en 1129. Historia. Primeros pobladores. La prehistoria del actual territorio de Portugal está ligada a la del resto de la península ibérica.
Hacia el año 10.000 AC los íberos comenzaron a poblar el interior de las tierras de la península a la que darían nombre. Entre el 4000 AC y el 2000 AC, Portugal y Galicia vieron cómo se desarrollaba una cultura megalítica original, con respecto al resto de la península, caracterizada por su arquitectura funeraria, sus rituales propios y por la práctica de la inhumación colectiva. Aún se pueden encontrar monumentos de entonces, sobre todo en el Alentejo, el Cromlech de los Almendros, cerca de Évora, los del Valle María do Meio o de Portela de Mogos, así como el Dolmen de Zambujeiro. En la Edad del Bronce hubo unos primeros contactos marítimos entre el litoral atlántico y el de las Islas Británicas, mientras que el sur de la península empezaba sus relaciones comerciales con el Mediterráneo, griegos y fenicios, provenientes del actual Líbano, así como sus descendientes, los cartagineses. Esto trajo consigo la instalación de los primeros puestos comerciales semipermanentes. El motor de este comercio era la riqueza de la península en metales así como el salado de pescado atlántico, que gozaba de gran reputación en el Mediterráneo. Los fenicios fueron, precisamente, los que fundaron Lisboa alrededor del año 1000 AC. La leyenda dice que fue Ulises quien le dio nombre. Durante la Edad del Hierro, un pueblo indoeuropeo se estableció por toda la región, los celtas. Estos ocuparon todo el territorio hoy conocido como Portugal, vivieron en pequeños núcleos de población aislados que se encontraban en los puntos altos con casas circulares o castros y practicaron la agricultura y la ganadería. Con su dominio del hierro los trabajos de la tierra fueron más eficaces, las cosechas aumentaron y mejoraron las condiciones de vida y la demografía. Los cartagineses llegaron a la península ibérica el S3 AC atraídos por sus recursos mineros, pesqueros y por la reputación de los guerreros íberos. Ocuparon el sur de Portugal y, aliados con los lusitanos de origen celta, formaron la primera resistencia a la invasión romana de la península. No obstante, tras las guerras púnicas los cartagineses fueron derrotados y los romanos incorporaron la región a su imperio como Hispania, a partir de 45 AC. Tras la disolución del imperio romano en el SVDC Lusitania fue invadida por pueblos como los suevos, los vándalos, los alaánous, los burios y los visigodos hasta que, finalmente, fue conquistada por los árabes. En 868, durante la Reconquista, se formó el condado portucalense, que fue incorporado al Reino de Galicia en 1071. Formación y consolidación del reino. Guimarães es considerado la cuna de Portugal pues allí fue donde nació y se bautizó el primer rey portugués, Alfonso Enríquez. Mucho antes de que Portugal lograra su independencia hubo algunos intentos para alcanzar una mayor autonomía, e incluso la independencia, por parte de los condes que gobernaban las tierras del Condado de Galicia y de Portucale. Con la idea de acabar con este clima independentista de la nobleza local en relación con el dominio leonés, el rey Alfonso VI de León entregó el gobierno del Condado de Galicia, que en aquel momento incluía las llamadas tierras de Portucale, al conde Raimundo de Borgoña. Tras muchos fracasos militares de Raimundo contra los árabes, Alfonso VI decidió dar en 1096 al primo de este, el conde Enrique de Borgoña, el gobierno de las tierras más al sur del Condado de Galicia fundándose así el Condado portucalense. Con el gobierno del conde Enrique de Borgoña, el condado conoció no solo una política militar más eficaz en la lucha contra los árabes, sino también una política independentista más activa. Tras su muerte y la llegada al poder de su hijo Alfonso Enríquez, Portugal consiguió la independencia con la firma en 1143 del Tratado de Zamora y reconocida por el Papa Alejandro III en la Bula Manifestis Probatum en 1179. Posteriormente, conquistó localidades importantes como Santarém, Lisboa, Palmela y Évora. Una vez acabada la reconquista portuguesa en 1249, la independencia del nuevo reino fue puesta en entredicho varias veces por el Reino de Castilla. En una de estas situaciones de conflicto con el Reino de Castilla, el rey Dionisio I de Portugal firmó junto al rey Fernando IV de Castilla el Tratado de Alcañices, en el cual se estipulaba que Portugal suprimía los tratados acordados en contra del Reino de Castilla por el apoyo al infante Juan de Castilla.
En este tratado se establecía entre otras cosas la delimitación fronteriza entre los entonces reinos de Portugal y de León, en la que se incluía la cuestionada localidad de Olivenza. La primera fue debida a la crisis sucesoria abierta tras la muerte de Fernando I de Portugal, que acabó con la victoria portuguesa en Aljubarrota en 1385. La era de los descubrimientos y la dinastía filipina. Con el final de la guerra, Portugal inició un proceso de exploración y expansión conocido como Era de los Descubrimientos, cuyas figuras destacadas fueron el infante Enrique el Navegante y el rey Juan II. Tras la conquista de Ceuta en 1415 y el paso del Cabo Bojador por Higgins, la exploración de la costa africana continuó hasta que Bartolomé Díaz comprobó en 1488 la comunicación entre los océanos Índico y Atlántico al doblar el Cabo de Buena Esperanza. En poco tiempo los portugueses descubrieron rutas y tierras en Norteamérica, Sudamérica y Oriente, en su mayoría durante el reinado de Manuel I, el Aventurero. La expansión hacia Oriente, sobre todo gracias a las conquistas de Afonso de Albuquerque, concentró casi todos los esfuerzos de los portugueses, aunque en 1530 Juan III inició la colonización de Brasil. Las riquezas allí encontradas hicieron que los portugueses se centraran en el Nuevo Mundo, con la consiguiente pérdida de otras plazas en el Índico, como Ormuz, frente a otras potencias europeas. El país tuvo su siglo de oro durante esta época. Sin embargo, en la batalla de Alcazarquivir contra Marruecos, en 1578, murieron el joven rey Sebastián y parte de la nobleza portuguesa. Subió al trono el rey cardenal Enrique, que murió 2 años después, con lo que se abrió la crisis sucesoria de 1580, que se resolvió con la llamada Unión Ibérica entre Portugal y España, durante la cual los dos reinos tuvieron coronas separadas pero gobernadas por el mismo rey. Felipe II de España fue el primero de 3 reyes españoles. Privado de una política exterior independiente y envuelto en una guerra junto con España contra los Países Bajos, el país sufrió grandes reveses en su imperio y perdió el monopolio del comercio en el Índico. La unión con España acabó el 1 de diciembre de 1640. La nobleza nacional, tras haber vencido a la Guardia Real en un repentino golpe de Estado, depuso a la duquesa gobernadora y virreina de Portugal Margarita de Saboya y coronó a Juan IV como rey de Portugal. Se inició así la Guerra de Restauración portuguesa, que se prolongó hasta 1668, año en que se firmó el Tratado de Lisboa, por el cual el rey español Carlos II reconoció la independencia de Portugal. Restauración, absolutismo y liberalismo. El final del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII fueron testigos del florecimiento de la minería en Brasil. El descubrimiento de oro y piedras preciosas convirtió a la corte de Juan V en una de las más opulentas de Europa. Estas riquezas sirvieron para pagar productos importados, en su mayoría de Inglaterra, ya que no existía industria textil en el reino y las telas eran importadas de las Islas Británicas. El comercio exterior se basaba en la industria del vino y los esfuerzos para invertir la situación con grandes reformas mercantiles del Marqués de Pombal, ministro entre 1750 y 1777, impulsaron el desarrollo económico durante el reinado de José I. Fue durante este reinado cuando un terremoto devastó Lisboa y el Algarve, el 1 de noviembre de 1755. Para no romper la alianza con Inglaterra, Portugal rechazó unirse al bloqueo continental, por lo que fue invadida por los ejércitos napoleónicos en 1807. La corte de la familia real se refugió en Brasil y la capital se trasladó a Río de Janeiro hasta 1821. Ese año, Juan VI, desde 1816 rey del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, regresó a Lisboa para jurar la primera constitución portuguesa. Al año siguiente, su hijo Pedro fue proclamado emperador de Brasil y declaró su independencia con respecto a la metrópolis. Durante el resto del siglo XIX Portugal vivió periodos de enorme perturbación política y social, como la guerra civil y las repetidas revueltas y pronunciamientos militares como la Revolución de Septiembre, la de María da Fonte, la de Patuleia, etc.
Gracias al acto adicional a la Carta Constitucional de 1852 fue posible un periodo de paz interna así como el inicio de las políticas de obras públicas lideradas por Fontes Pereira de Melo. A finales del siglo XIX las ambiciones imperiales portuguesas chocaron con las inglesas, lo que provocó el ultimátum británico de 1890. La cesión a las exigencias británicas y los crecientes problemas económicos causaron a la monarquía un descrédito creciente, que culminó con los asesinatos de Carlos I y el príncipe heredero Luis Felipe el 1 de febrero de 1908. La monarquía se mantuvo en el poder durante 2 años más, encabezada por Manuel II, pero fue abolida el 5 de octubre de 1910, instaurándose una república. República, Estado Nuevo y democracia. El rey salió hacia el exilio en Inglaterra tras la instauración de la República. Después de varios años de inestabilidad política, con luchas de trabajadores, tumultos, levantamientos, homicidios políticos y crisis financieras, problemas agravados por la participación portuguesa en la Primera Guerra Mundial, el ejército tomó el poder en 1926. 2 años más tarde, el régimen militar nombró ministro de Finanzas a Antonio de Oliveira Salazar, profesor de la Universidad de Coimbra, que en 1932 se convirtió en presidente del Consejo de Ministros. Salazar restauró las finanzas e instituyó el Estado Novo, régimen autoritario de corporativismo de Estado con un partido único y sindicatos estatales, además de una afinidad fascista bien marcada, al menos hasta 1945, cuando tras la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Salazar sufrió presiones para transformar Portugal en una democracia. En 1968, apartado del poder por una enfermedad, fue sucedido por Marcelo Caetano. El rechazo del régimen a la descolonización de las provincias ultramarinas supuso el inicio de la guerra colonial primero en Angola, y poco después en Guinea-Bissau y Mozambique. A pesar de las críticas de algunos de los oficiales del ejército más veteranos, entre los cuales se encontraba el general Antonio de Espinola, el gobierno se mantuvo firme en su decisión de continuar con esta política. Este último publicó un libro, Portugal y el futuro, en el que afirmaba que la guerra colonial era insostenible, por lo cual fue destituido. Este hecho aumentó el malestar entre los oficiales más jóvenes del ejército, que el 25 de abril de 1974 dieron un golpe de Estado, conocido como la Revolución de los Claveles. A esta revolución le siguió un periodo de enfrentamientos políticos muy encendidos entre las fuerzas sociales y políticas, llamado Proceso Revolucionario en curso, que tuvo su punto álgido en el llamado Verano Caliente de 1975, durante el cual el país estuvo a punto de caer en un nuevo periodo de dictadura, esta vez de orientación comunista. En este periodo, Portugal reconoció la independencia de todas sus antiguas colonias de África. El 25 de noviembre de 1975 los paracaidistas y la policía militar de la región militar de Lisboa, aliados con diversos sectores de la izquierda radical, llevaron a cabo una tentativa de golpe de Estado sin un liderazgo claro. El Grupo de los 9 reaccionó poniendo en práctica un plan militar de respuesta, liderado por Antonio Ramalho-Eanes, que resultó un éxito. Al año siguiente se consolidó la democracia y el propio Ramalho-Eanes fue nombrado presidente, el primero elegido por sufragio universal. Se aprobó una constitución democrática y se establecieron los poderes políticos locales, las autarquías, y los gobiernos autónomos regionales de Azores y Madeira. Entre las décadas de 1940 y 1960, Portugal fue miembro cofundador de la OTAN, la OCDE y la EFTA, de la que se salió en 1986 para adherirse a la entonces CE. En 1999, Portugal se adhirió a la zona euro y ese mismo año entregó la soberanía de Macao a la República Popular China. Desde su adhesión a la UE, el país ha presidido el Consejo Europeo 3 veces, la última en 2007 cuando presidió la ceremonia de la firma del Tratado de Lisboa. Gobierno y política. En Portugal la ley principal es la Constitución, que data del año 1976 y que regula todas las demás. El resto de leyes relevantes del Estado luso son el Código Civil,
el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Proceso Civil, el Código de Proceso Penal y el Código del Trabajo. Todos estos códigos han sido revisados desde que se publicaron originalmente. Existen 4 órganos de soberanía que son el Presidente de la República, la Asamblea de la República, el Gobierno y los tribunales. El país tiene un régimen semipresidencialista, que en las sucesivas reformas constitucionales ha ido reduciendo el poder del Presidente de la República. El Presidente de la República es el jefe de Estado, elegido por sufragio universal para un mandato de 5 años. Ejerce una triple función: controla la actividad del gobierno, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y representa formalmente el Estado portugués en el exterior. Reside oficialmente en el Palacio de Belém, en Lisboa. La Asamblea de la República, que se reúne en el Palacio de São Bento en Lisboa, se elige para un mandato de 4 años. Está compuesta por 230 diputados, pero puede variar entre 180 y 230. El país está dividido en 22 circunscripciones electorales y los diputados son elegidos mediante un sistema de representación proporcional. El presidente de la República es el encargado de disolver el Parlamento, convocar nuevas elecciones. El gobierno está dirigido por el primer ministro, que ha sido siempre el líder del partido más votado en cada elección legislativa y es designado por el presidente de la República para formar gobierno. El primer ministro nombra también a los restantes ministros y vive en la residencia oficial del primer ministro, cerca del Palacio de São Bento en Lisboa. Los tribunales administran la justicia en nombre del pueblo, defienden los derechos e intereses de los ciudadanos, impiden la violación de la legalidad democrática y dirimen los conflictos de interés que pueden existir entre las diferentes instituciones. La Constitución portuguesa establece los siguientes tribunales: el Tribunal Constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia y los tribunales judiciales de primera instancia y de segunda instancia, el Supremo Tribunal Administrativo y los tribunales administrativos y fiscales de primera y segunda instancia, así como el Tribunal de Cuentas. Desde 1975, el panorama político portugués ha estado dominado por 2 partidos, el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata. Estos partidos gobiernan la mayor parte de los municipios desde la instauración de la democracia. No obstante, partidos como el Partido Comunista Portugués, que dirige algunos municipios y tiene gran influencia en el movimiento sindical, o el Centro Democrático Social Partido Popular, que ha gobernado el país coaligado tanto con el PS como con el PSD, también detienen cierta importancia. Además de estos, tienen representación parlamentaria el Bloco de Esquerda y el Partido Ecologista Os Verdes. Las últimas elecciones legislativas se celebraron el 4 de octubre de 2015. La participación fue del 55,86% y los resultados fueron los siguientes. PAF, Coalición PSD/CDS-PP, 36,86%. Partido Socialdemócrata, 1,50% y 89 diputados. Partido Socialista, 32,31% y 86 diputados. Bloque de Izquierda, 10,19% y 19 diputados. Centro Democrático Social Partido Popular, 0,14% y 18 diputados. Coalición Democrática Unitaria, 8,25% y 17 diputados. Personas Animales Naturaleza, 1,39% y 1 diputado. Relaciones exteriores. Portugal posee la alianza más antigua del mundo que aún está en vigor, la Alianza Anglo-Portuguesa, firmada con Inglaterra en 1373. El país es, asimismo, miembro fundador de la OTAN, la OCDE y la ELC, que abandonó en 1986 para unirse a la Unión Europea y también es fundador de la Agencia Internacional de las Energías Renovables. En 1996 cofundó la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa para mejorar sus lazos con el resto de los países donde el idioma oficial es el portugués. Portugal es miembro de la Unión Europea desde 1986 y el 25 de junio de 1992 firmó el Acuerdo de Schengen.
Ha ocupado la presidencia del Consejo Europeo en 3 ocasiones. En 2007, la última vez que el país ocupó la presidencia del Consejo de Europa, se firmó el Tratado de Lisboa. Portugal es un país activo dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y ha enviado tropas en misión de paz a los Balcanes. Junto con España, Portugal forma parte de la Cumbre Iberoamericana, cuyo objetivo principal es ampliar los nexos de unión entre las naciones ibéricas y las naciones iberoamericanas. También ayudó económica y militarmente a Timor Oriental, una antigua colonia, para lograr su independencia de Indonesia, apoyando a la joven nación en las negociaciones con otros países asiáticos y en las deliberaciones de las Naciones Unidas. El único litigio internacional que Portugal mantiene es con respecto al municipio español de Olivenza, que perteneció a Portugal desde 1297 hasta 1801, año en que fue cedido a España en virtud del Tratado de Badajoz, que puso fin a la Guerra de las Naranjas. Portugal alegó en 1815 que le pertenecía la soberanía sobre este territorio según lo firmado en el Congreso de Viena. Asimismo, existió un litigio por las Islas Salvajes, aunque España ya le reconoce la soberanía, pero aún así sigue habiendo problemas con respecto a las delimitaciones de las ZEE. A pesar de todo, las relaciones diplomáticas bilaterales entre los dos países ibéricos son cordiales. Fuerzas Armadas y Seguridad. Las Fuerzas Armadas de Portugal tienen 3 ramas: Ejército, Marina y Fuerza Aérea. El ejército portugués sirve principalmente como una fuerza de autodefensa, cuya misión es proteger la integridad territorial del país, prestar asistencia humanitaria y garantizar la seguridad de sus intereses en el extranjero. Desde 2004, el servicio militar no es obligatorio. Asimismo, la edad para el reclutamiento voluntario se ha fijado en 18 años. En 2010, el número de efectivos militares en Portugal era de 50.000 militares, de los cuales 7.500 eran mujeres. El presupuesto de defensa para 2012 es de 2.216 millones de euros y significó una rebaja de cerca del 4% con respecto al año anterior. En el siglo XX, Portugal participó en 2 grandes intervenciones militares, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Colonial Portuguesa. El descontento provocado por guerra colonial fue un factor clave en la sublevación de parte del ejército el 25 de abril de 1974, la que provocó la caída de Marcelo Caetano y la consiguiente llegada de la democracia a Portugal con la aprobación de la Constitución portuguesa de 1976, aún en vigor. En los últimos años, ha colaborado en misiones de mantenimiento de la paz en Timor Oriental, Bosnia, Kosovo, Afganistán, Irak y en Líbano. Más recientemente, en 2011, ha participado en la Operación Atalanta, cuyo objetivo es combatir la piratería marina en las costas de Somalia. Estados Unidos mantiene una presencia militar en Portugal con 770 efectivos en la base de Lajes en las Islas Azores. La base emplea a 683 portugueses y es la principal fuente de trabajo de la isla de Terceira por detrás de la administración pública. La seguridad de la población está a cargo de la Guardia Nacional Republicana y de la Policía de Seguridad Pública. Además de estos cuerpos, Portugal cuenta con la Policía Judicial, que es el principal órgano policial de investigación criminal del país y que fue creado para combatir el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la corrupción y los delitos económicos y financieros. La Policía Judicial forma parte del Ministerio de Justicia y actúa bajo las órdenes del Ministerio Público. Derechos humanos. Es de considerar que una de las mayores asociaciones a favor de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional, tiene su origen en un hecho acaecido en Portugal. En 1961, el abogado inglés Peter Benenson empezó una campaña llamada Appeal for Amnesty, con la publicación del artículo The Forgotten Prisoners, en el periódico The Observer. Este artículo hacía mención al encarcelamiento de 2 estudiantes portugueses por brindar por la libertad. Esta campaña fue el germen de la asociación, que cuenta hoy en día con más de 2 millones de miembros.
El informe de 2008 de Amnistía Internacional denunció algunos casos de violencia policial sobre detenidos en Portugal. Asimismo, dejó constancia de la creación de una nueva ley de inmigración, que otorgaba más derechos a los migrantes y ponía mayor énfasis en su lucha contra las mafias, de la creación de un nuevo plan general contra la violencia contra las mujeres y de la apertura de una investigación sobre presuntos vuelos de la CIA para entregas extraordinarias que hicieron escala en Portugal. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Portugal ha firmado o ratificado. Organización territorial. Las principales divisiones administrativas de Portugal son sus 18 distritos continentales y sus 2 regiones autónomas. Estos se subdividen a su vez en 308 concelos o municipios y estos nuevamente en 4.260 freguesias o parroquias. Los distritos son la subdivisión del país más relevante y sirven de base para diferentes divisiones administrativas como las circunscripciones electorales. Antes de 1976, los 2 archipiélagos atlánticos estaban integrados también en la estructura general de los distritos portugueses, aunque con una estructura administrativa diferenciada, tal y como aparecía en el Estatuto de los Distritos Autónomos de las Islas Adyacentes, que le otorgaba unas juntas generales con competencias propias. Había 3 distritos autónomos en las Azores y 1 en Madeira. Azores, distrito de Angra do Heroísmo, distrito da Horta y distrito de Paanta Delgada. Madeira, distrito de Funchal. Después de 1976, Azores y Madeira pasaron a tener estatuto de región autónoma y dejaron de estar divididas en distritos para pasar a tener un estatuto político administrativo y órganos de gobierno propios. Actualmente la división administrativa de Portugal es la siguiente. Áreas urbanas. Geografía. Portugal está formado por un territorio continental ubicado en el suroeste de Europa que abarca 92,090 km superíndice 2 de superficie. El país ocupa una gran parte de la costa atlántica de la península ibérica y 2 archipiélagos situados en el Océano Atlántico, Madeira y Azores, con un total de 440 kilómetros cuadrados de zona marítima. Su zona continental tiene frontera con una única nación, España, al este y al norte, a lo largo de 1.224 kilómetros, limitando al sur y al oeste con el Océano Atlántico Norte a lo largo de 1.793 kilómetros de costa. Su territorio continental es atravesado por su río principal, el Tajo, que divide el país en 2 por la mitad. En el norte, el paisaje es montañoso en las zonas del interior con planaltos intercalados que permiten el desarrollo de la agricultura. En el sur, hasta el Algarve, el relieve se caracteriza por la presencia de planicies, aunque existen algunas sierras intercaladas. Otros ríos principales son el Duero, el Miño y el Guadiana que, al igual que el Tajo, nacen en España. Entre los ríos que tienen todo su curso por territorio portugués destacan el Boga, el Seído y el más largo, el Mondego, que nace en la Sierra de la Estrella. En esta sierra donde se halla la montaña más alta del Portugal continental y el segundo pico más alto de Portugal, con 1993 msnm de altitud. Las Islas Azores se localizan en el rift medio del Océano Atlántico, entre América y Europa. Algunas de las islas han tenido actividad volcánica recientemente, São Miguel y Capelinos, que aumentó el área occidental de la isla de Faial. El Banco de João de Castro es un gran volcán submarino ubicado entre las islas Tarceira y São Miguel y está a 14 m bajo la superficie del mar. Entró en erupción en 1720 y formó una isla que permaneció sobre el agua durante varios años, y se estima que una nueva isla podría surgir en un futuro no muy lejano. Como ya se ha mencionado, el punto más alto de Portugal es la montaña del Pico en la isla del Pico, un volcán que alcanza los 2.351 msnm de altitud. Las islas de Madeira, al contrario que las Azores, se sitúan en el interior de la placa africana y su formación se debe a la actividad de un punto caliente no relacionado con la tectónica de placas. Esta situación de estabilidad y la localización en el interior de la placa tectónica hace que esta sea la región de Portugal que menos terremotos sufre.
La última erupción volcánica de la que queda evidencia sucedió hace alrededor de 6.000 años, en la isla de Madeira, donde actualmente se manifiesta un vulcanismo de forma indirecta a través de la liberación de gases volcánicos profundos y aguas calientes y gasificadas cuando se abren túneles de carretera y galerías para captar aguas en el interior de la isla principal. El punto más alto del archipiélago es el Pico Ruivo con 1862 msnm de altitud, que también es el tercer punto más alto del país. La costa portuguesa es extensa, tiene 1.230 kilómetros en Portugal continental, 667 kilómetros en las Azores y otros 250 kilómetros en Madeira, donde también se incluyen las Islas Salvajes, Islas Desiertas y la isla de Porto Santo. La costa está formada por playas con multitud de acantilados y arenales. Una peculiaridad importante de la costa portuguesa es la ría de Aveiro, estuario del río Boga, cerca de la ciudad de Aveiro, con 45 kilómetros de largo y un máximo de 11 kilómetros de ancho, que es rica en peces y aves marinas. En ella existen 4 canales, y entre estos varias islas e islotes donde los 4 ríos se encuentran con el océano. Con la formación de cordones litorales se definió una laguna, considerada como uno de los elementos hidrográficos más relevantes de la costa portuguesa. Portugal, a su vez, posee una de las mayores zonas económicas exclusivas de Europa, una franja marítima con cerca de unos 683.000 km superíndice 2. Clima. Portugal tiene un clima mediterráneo, CSI en el sur y CSB en el norte, según la clasificación climática de Köppen. La temperatura media anual en el Portugal continental varía de los 13 grados en el interior montañoso hasta los 18 grados en el sur, en la depresión del Guadiana. Los veranos son agradables en las tierras altas del norte del país y en la región litoral del extremo norte y en el centro. El otoño y el invierno son típicamente ventosos, lluviosos y frescos y son más fríos en los distritos del norte y del centro del país, en los cuales las temperaturas son negativas en los meses más fríos. Sin embargo, en las ciudades más al sur, las temperaturas solo bajan de los 0 grados en contadas ocasiones y rondan los 5 grados en la mayoría de los casos. Normalmente, los meses de primavera y verano son soleados y las temperaturas son altas durante los meses secos de julio y agosto, en los que se pueden superar en algunas ocasiones los 40 grados en buena parte del país, aunque con mayor frecuencia en el interior del Alentejo. La precipitación media anual varía de poco más de 3.000 milímetros en las montañas del norte a menos de 600 milímetros en las zonas del sur del Alentejo. Portugal tiene sobre 2.500 a 3.200 horas de sol al año, con una media de entre 4 y 6 horas diarias en invierno y de entre 10 y 12 en verano, con valores superiores en el sudeste e inferiores en el noroeste. Nieva de forma regular en 4 distritos del norte de Portugal, pero su frecuencia disminuye hacia el sur, hasta ser inexistente en la mayor parte de la Algarve. En invierno se registran temperaturas inferiores a 10 grados C y se producen nevadas con cierta frecuencia en puntos aislados, como la Sierra de la Estrella, la Sierra de Jerez y la Sierra de Montesino, donde puede nevar de octubre a mayo. Vegetación. La flora y fauna de Portugal se divide entre 2 regiones biogeográficas bien diferenciadas, la región macaronésica y la península ibérica. Destaca en su patrimonio natural, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 por el tamaño y calidad de la laurisilva, un tipo de bosque de laurel, la laurisilva de Madeira. Cuenta con 7 reservas de la biosfera: Paul do Boquilobo, Isla de Corvo, Isla Graciosa, Isla de Flores, Geresures, transfronterizo con España, el archipiélago de las Berlengas y Santana. Un total de 86.581 hectáreas están protegidas como humedales de importancia internacional al amparo del Convenio de Ramsar, en total, 28 sitios Ramsar. Desde el punto de vista de las plantaciones forestales, están muy diseminadas por razones económicas el pino, especialmente el resinero y el piñonero, también el eucalipto y el castaño. En cuanto a los bosques de Portugal continental, predominan el alcornoque, la encina, el quejigo. Según datos de 2001,
Las plantaciones forestales y los bosques naturales más comunes de Portugal son. Asimismo, se están introduciendo otras especies como la Gaillardia aristata en los archipiélagos de las Azores y Madeira, la Jacobaea minuta, en el sur de Portugal, la Raponticum longifolium, en los alrededores de Leiria, el clavel de Indias, en la frontera de la provincia de Salamanca, la Sinia elegans, en la región de la Beira Alta, la Salvia viridis, en Extremadura, la coronilla rosa en Coimbra o la Claytonia perfoliata al norte de Portugal. Fauna. La fauna de mamíferos es muy variada e incluye el zorro, el tejón, el lince ibérico, el lobo ibérico, la cabra montés, el gato montés, la liebre, la comadreja, el meloncillo, la jineta y, ocasionalmente, el oso pardo, entre otros. Portugal es un lugar de parada importante para las migraciones de aves que se desplazan entre Europa y África, especialmente en lugares como el Cabo de San Vicente o la Sierra de Monchique. El país tiene cerca de 600 especies de aves, de las cuales 235 son nidificantes, y casi todos los años hay registros nuevos. Portugal tiene un gran número de especies de peces de agua dulce que van desde el pez gato gigante en el Parque Natural del Tajo Internacional, hasta las pequeñas especies endémicas que solo viven en pequeños lagos. Algunas de estas especies raras están gravemente amenazadas debido a la destrucción de su hábitat, la contaminación y las sequías. Las aguas marinas portuguesas son de las más ricas en biodiversidad del mundo, pues sus especies marinas rondan el millar e incluyen la sardina, el atún y la caballa del Atlántico. En Portugal puede apreciarse el fenómeno de la surgencia, especialmente en la costa oeste, lo que hace que el mar sea rico en nutrientes y biodiversidad. Las áreas protegidas de Portugal incluyen un parque nacional, 13 parques naturales, 9 reservas naturales, 5 monumentos naturales y 6 paisajes protegidos. En 2005, el área de paisaje protegido del litoral de Esposende fue clasificado como parque natural para la conservación del cordón litoral y de sus elementos naturales físicos, estéticos y paisajísticos. Economía. Portugal se ha convertido en una economía diversificada y cada vez más basada en el sector servicios desde que ingresó en la Unión Europea en 1986. Los diferentes gobiernos han realizado un vasto programa de reformas, han privatizado muchas empresas estatales y han liberalizado las áreas dominantes de la economía, incluyendo los sectores financieros y de las telecomunicaciones. Portugal es miembro de la Unión Monetaria Europea desde sus inicios en 1998. El 1 de enero de 2002 comenzó a circular su nueva moneda, el euro, a la vez que en otros 11 países miembros de la UE. Entre 1991 y 2000, el desarrollo económico estuvo por encima del promedio de la Unión Europea. La lista anual de competitividad de 2005 del Foro Económico Mundial, colocaba a Portugal en el puesto 22º, por delante de países como España, Irlanda, Francia, Bélgica o la ciudad de Hong Kong. No obstante, el país ha ido perdiendo competitividad y en 2012 ocupaba el puesto 45, solo por encima de Chipre, Hungría, Malta, Eslovenia y Letonia en el ámbito de la Unión Europea. Portugal tiene un pasado eminentemente agrícola aunque, tras el desarrollo que el país ha registrado en las décadas de 1980 y 1990, la estructura se basa en los servicios y la industria, que en 2010 representaban el 74,5% y el 22,8% del VAB, respectivamente. La agricultura portuguesa está bastante desarrollada gracias al clima, al relieve y a los suelos favorables. En las últimas décadas se ha intensificado la modernización agrícola, pero aún el 10,9% de la población trabaja en el sector. Los olivares, los viñedos, el trigo, el maíz. Los vinos, especialmente el vino de Oporto y el vino de Madeira, y los aceites portugueses son bastante conocidos. También Portugal es productor de fruta, sobre todo las naranjas de la Algarva, la pera rocha de la región oeste, la cereza de Garduna y el plátano de Madeira. También son importantes la remolacha dulce, el aceite de girasol y el tabaco.
La importancia económica de la pesca ha ido disminuyendo y emplea a menos del 1% de la población activa. La disminución de stocks de recursos pesqueros se ha visto reflejado en la reducción de la flota pesquera portuguesa que, aunque se ha modernizado, aún tiene dificultades para competir con otras flotas europeas. A pesar de la reducida extensión de la plataforma continental portuguesa, existe una gran diversidad de especies en las aguas de la ZEE de Portugal, que es una de las mayores de Europa. La flota portuguesa realiza capturas en aguas internacionales y en las ZEE de otros países. Las especies que más se capturan son las sardinas, la caballa, el pulpo, el pez sable, el peto y el atún. Los puertos con mayor desembarco de pescado en 2001 fueron los de Matosinhos, Peniche, Olao y Sesimbra. El corcho tiene una producción bastante significativa, ya que de Portugal sale el 54% del corcho que se produce en el mundo. Los minerales más significativos de Portugal son el cobre, el litio, el wolframio, el estaño, el uranio, el feldespato, la sal, el talco y el mármol. La balanza comercial portuguesa es deficitaria y el valor de las exportaciones apenas cubren el 65% del valor de las importaciones en 2010. Las mayores exportaciones corresponden a los tractores, los aparatos y materiales eléctricos, los combustibles y aceites minerales, las máquinas y aparatos mecánicos, las materias plásticas y sus manufacturas, el papel y el cartón y las prendas de vestir de punto, entre otros. Los principales países de los que Portugal importa productos son miembros de la Unión Europea, España, Alemania, Francia y Reino Unido. El 16 de mayo de 2011, los líderes de la eurozona aprobaron oficialmente un paquete de rescate de 78.000 millones de euros para Portugal. El préstamo de rescate será distribuido entre el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al ministro de Finanzas portugués, el tipo medio de interés del préstamo de rescate se esperaba que fuera de un 5,1%. Portugal se convirtió así en el tercer país de la eurozona, tras Irlanda y Grecia, en recibir un rescate financiero. Sector secundario. En el sector secundario cabe destacar la industria automotriz, con plantas de producción como Volkswagen Auto Europa, situada en Palmela, con una capacidad productiva de más 220.000 automóviles anuales, según datos de 2018. Asimismo, el Grupo PSA tiene un centro de producción en Mangualde, fundada en 1962. La industria aeroespacial viene siendo desarrollada principalmente por OGMA, especializada en mantenimiento y fabricación de estructuras aeroestructuras y por Embraer. La industria química está centrada especialmente alrededor de tres polos, Lisboa, Oporto y Sines. Empleo. Portugal es un país donde el sector terciario es el preponderante. No obstante, el sector primario sigue siendo muy importante. Así, en el primer trimestre de 2012, el sector servicios ocupaba a algo más de 3 millones de personas, siendo los subsectores más importantes el comercio, la educación y la sanidad. El sector secundario ocupaba al 27,5% de la población activa, desglosado en 958.900 a la industria y 447.100 a la construcción. El sector primario daba trabajo a 487.400 personas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2012, el desempleo había aumentado hasta situarse en el 14,9% en el primer trimestre de 2012. Este afectaba más a las mujeres y a los jóvenes. Por regiones, las más castigadas por el desempleo eran el Algarve y Lisboa y las que menos paro registraron fueron la zona centro con 11,8% y las Azores. Por su parte, la población inactiva representa el 39,2% de la población total. En 2012, en torno al 11% de los licenciados universitarios estaban en paro, cerca de 115.000 personas con título universitario se encontraban desempleados. De acuerdo al Eurostat,
Portugal era el noveno país más pobre de los 27 Estados miembros de la Unión Europea en cuanto a poder adquisitivo, para el periodo 2005 a 2007. La última encuesta europea a trabajadores demuestra que Portugal es el quinto país europeo con menor calidad de trabajo. Turismo. Portugal forma parte de la Organización Mundial del Turismo desde 1976. En 2011 se celebró el 100º aniversario de la difusión turística en Portugal. El turismo es un sector económico muy importante para la nación ya que representa el 10% del empleo y el 11% del PIB. El número de visitantes ha ido aumentando de forma significativa en Portugal hasta alcanzar los 6,4 millones en 2010, estos procedieron en su mayoría de España, Reino Unido, Alemania y Francia. El tipo de turismo más importante es el denominado, de sol y playa, y se concentra en el Algarve, Madeira y las Azores, aunque también destaca Lisboa como destino turístico. No obstante, el gobierno portugués sigue promocionando nuevos destinos turísticos como el Valle del Tajo, Lisboa, Las Beiras, Oporto y el norte de Portugal. También se fomenta bastante el turismo termal. En 2006, Lisboa fue la segunda ciudad europea, tras Barcelona, que mayor número de pernoctaciones registró, con 7 millones. No obstante, el destino que más se dinamizó fue el norte de Portugal, sobre todo Oporto, debido a los vuelos de bajo coste. A pesar de que en los últimos años ha perdido cuota de visitantes, siendo superada por países como Turquía, Hungría, Malasia o Tailandia, Portugal es el 18º destino turístico por volumen de visitantes. El objetivo del último Plan Estratégico Nacional del Turismo fue conseguir alrededor de 21 millones de turistas para 2015, así como registrar unos ingresos de entre 14,5 y 15,5 millones de euros en ese mismo año. Infraestructuras y servicios. Transportes. El transporte fue visto como una prioridad a comienzos de la década de 1990, empujado por el rápido crecimiento en el uso de los automóviles y la industrialización. El país cuenta con una red de carreteras de 82.900 kilómetros, de los cuales al menos 3.000 kilómetros son parte del sistema de 44 autopistas. Portugal fue uno de los primeros países del mundo en tener una autopista, en 1944, y unía Lisboa con el Estadio Nacional, en lo que sería en el futuro la autovía Lisboa-Cascais. Sin embargo, aunque se construyeron otros tramos de autopistas en las décadas de 1960 y 1970, fue solo a finales de los años 1980 cuando comenzó la construcción de autopistas a gran escala. Actualmente la red de autopistas y autovías están muy desarrollada y une la costa con las principales ciudades del interior, con una red de 3.000 kilómetros. También existen itinerarios principales e itinerarios complementarios que pueden estar compuestos por autovías y vías rápidas. Las dos zonas metropolitanas más grandes cuentan también con redes de metro, el Metro de Lisboa y el Metro Sul do Tejo en el área metropolitana de Lisboa y el Metro de Oporto en el área metropolitana de Oporto, cada una con más de 35 kilómetros de líneas. En Portugal, el servicio de la red de tranvías de Lisboa ha sido proporcionado por la Companhia de Queris de Ferro de Lisboa, durante más de un siglo. En Oporto, una red de tranvía, de las cuales solo permanece una línea turística en las orillas del río Duero en servicio, comenzó a ser construida el 12 de septiembre de 1895, la primera en la península ibérica. Todas las grandes ciudades y pueblos tienen su propia red de transporte urbano local, así como servicio de taxis. El transporte ferroviario de pasajeros y mercancías deriva del uso de los 3.319 km de líneas férreas actualmente en servicio, de los cuales 1.436 kilómetros están electrificadas y en unos 900 km de estas los trenes pueden circular a velocidades superiores a los 120 km/h. La red de ferrocarril está gestionada por Renfe mientras que el transporte de pasajeros y mercancías es responsabilidad de Comboios de Portugal, siendo ambas compañías estatales. En 2010 CP transportó a 130 millones de pasajeros y 9.750.000 TM de mercancías.
La posición geográfica de Lisboa lo convierte en punto de escala para muchas compañías aéreas extranjeras hacia el resto de aeropuertos del país. Por ello, el gobierno decidió en 2008 construir un nuevo aeropuerto a las afueras de Lisboa, en Alcochete, para reemplazar al aeropuerto Portela de Lisboa. Actualmente el país posee cerca de 65 aeropuertos, de los cuales los más importantes son el de Portela en Lisboa, Faro, Oporto, Funchal y Paanta Delgada. Los principales puertos de Portugal son los de Leixões, Lisboa, Setúbal y Sines. El país también posee cerca de 210 kilómetros de hidrovías. Energía. Portugal es un país altamente deficitario en términos energéticos e importa la totalidad de los combustibles fósiles que consume. Esto implicó que en 2005 Portugal importara el 87,3% de la energía total que consumió. En lo relativo a la producción de electricidad, Portugal produjo en 2005 el 85% de la electricidad que consumió e importó el 15% restante. La producción total de ese año fue de 46.575 GWh repartida del siguiente modo: no renovables el 80,8%, de los cuales el 32,7% del carbón, el 29,2% del gas natural y el 18,9% del petróleo, y renovables el 19,2%, de las cuales el 11% procede de la energía hidroeléctrica, el 3,8% de la energía eólica, el 3% de la biomasa y el 1,4% resto a otros. Sin embargo, por primera vez en su historia, en los primeros 5 meses de 2010 tuvo una balanza comercial de energía eléctrica positiva y exportó más energía de la que importó. En 2007 comenzó a producir electricidad la mayor planta de energía solar del mundo en Brinches, poco antes de que la primera planta comercial de obtención de energía por oleaje abriera sus puertas, en septiembre de 2008, en Agucadoura, al norte de Portugal. El país también aumentará la potencia instalada en parques eólicos, que pasará de 2.000 MW a mediados de 2007 hasta alcanzar los 8.500 MW en 2020, mientras que la potencia hidroeléctrica instalada pasará de 5.000 MW en 2005 hasta 8.600 MW en 2020. Sanidad. El sistema sanitario portugués se caracteriza por estar formado por 3 sistemas coexistentes: el Servicio Nacional de Salud, los regímenes de seguros especiales de salud social para ciertas profesiones, y los seguros privados de salud voluntarios. El SNS proporciona cobertura universal. Además, en torno al 25% de la población está cubierto por subsistemas de salud, el 10% por seguros privados, y el otro 7% por agrupaciones mutuals. El Ministerio de Sanidad es el responsable de desarrollar políticas en materia de salud, así como el encargado de dirigir el SNS. También hay 5 administraciones regionales de sanidad que se encargan de implementar los objetivos fijados por el Ministerio de Salud para el SNS, de desarrollar las líneas maestras y sus protocolos, y también de supervisar la actuación de los cuidados en salud. Los esfuerzos de descentralización están actualmente en curso y se basan en compartir la responsabilidad financiera y de gestión a nivel regional. Sin embargo, en la práctica, la autonomía de las administraciones regionales de salud se limita a la atención primaria. El SNS está financiado principalmente por la recaudación de los impuestos generales. El empleo y las contribuciones de los empleados representan la fuente de financiación principal de los subsistemas sanitarios. Además, los pagos directos de los pacientes y los seguros privados de salud voluntarios aportan una gran parte de los fondos. Al igual que en otros países de la Unión Europea, la mayoría de los portugueses muere por enfermedades crónicas. La mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares es mayor que en la eurozona, pero sus 2 componentes principales presentan tendencias inversas a las presentes en los países de la eurozona, con los accidentes cardiovasculares como el mayor causante de muertes en Portugal. El 12% de los portugueses mueren de cáncer, una tasa inferior a la de la eurozona, aunque la tasa no disminuye tan rápido como en Europa.
Portugal tiene la mayor tasa de mortalidad por diabetes de la eurozona, con un importante incremento a finales de la década de 1980. La tasa de mortalidad infantil de Portugal se ha visto fuertemente reducida desde finales de la década de 1980, cuando 24 de cada 1000 recién nacidos morían antes de llegar a su primer año de vida. En 2006, esta cifra se situaba en 3 muertes por cada 1000 recién nacidos. Esta mejora se debe principalmente al descenso de la mortalidad neonatal, de 15,5 a 3,4 por cada 1000 nacidos vivos. En 2010, la esperanza de vida era de 78,88 años. Educación. El sistema educativo portugués está regulado por el Estado a través del Ministerio de Educación y Ciencia. El sistema de enseñanza pública es el más usado y el más extendido, aunque también existen otras escuelas privadas para cualquier nivel de enseñanza. El sistema educativo se divide en preescolar, educación básica, educación secundaria, y educación superior. Al final de cada ciclo, los alumnos realizan pruebas de evaluación y el examen nacional en las disciplinas de matemáticas y portugués. Las pruebas evalúan a los alumnos sobre las materias aprendidas durante el ciclo correspondiente. El ciclo secundario tiene un sistema de organización propio, diferente del de los otros ciclos. Existe también la posibilidad para cualquier estudiante de asistir a cursos de formación y de educación, que equivalen al 9º año, y los cursos profesionales, que equivalen al 12º año, en el marco de la iniciativa Nuevas Oportunidades. Todos los estudiantes pueden concluir la enseñanza secundaria, en régimen diurno o nocturno. Estos cursos están disponibles en cualquier escuela. Las universidades portuguesas existen desde 1290. La universidad portuguesa más antigua se estableció primero en Lisboa, antes de trasladarse a Coimbra. La mayor universidad de Portugal es la Universidad de Oporto, con cerca de 31.000 alumnos, y su facultad de ingeniería es la mayor de Europa. Las universidades normalmente se dividen en facultades. El proceso de Bolonia ha sido adoptado por las universidades e institutos politécnicos portugueses en 2006. También se está construyendo, en la Universidad de Oporto, el mayor polo de ciencias de la vida de la península ibérica, que reunirá el Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar y la Facultad de Farmacia. La tasa de alfabetización total de adultos era en 2003 de aproximadamente el 93,3%, siendo la tasa en hombres del 95,5% y de mujeres en 91,3%. La afluencia de portugueses a la educación primaria está próxima al 100%. El 20% de los estudiantes en edad universitaria acude a una de las instituciones de educación superior del país. Además de ser un destino clave para los estudiantes internacionales, Portugal es uno de los mayores lugares de origen de los estudiantes internacionales. El número total de estudiantes en aprendizaje universitario, tanto domésticos como internacionales, era de 380.937 en 2005. Demografía. Los datos sobre la composición genética de los portugueses señalan que existe una muy pequeña diferenciación interna y que tienen una base genética continental europea paleolítica. En el siglo XIX se empiezan a realizar censos en Portugal. El primer censo considerado moderno, ya que cumplía con una serie de estándares internacionales, se realizó el 1 de enero de 1854. Este abarcó todo el territorio nacional, tanto el continental como los archipiélagos, pero no así las colonias que el país poseía en aquel momento. En 1868 se presentaron los resultados en un volumen de 340 páginas en el que se diferenciaba la población por distrito, municipio y freguesia y, en el caso de los archipiélagos, también por isla. Según este censo, en Portugal había en aquel momento 488.410 habitantes de facto. Entre 1864 y 1911, la población portuguesa aumentó un 42%, alcanzando los 5.547.708 de habitantes. Esto se debió a las mejoras económicas y de las condiciones de vida en general. Así, la última gran
crisis alimentaria, se produjo entre 1856 y 1857. La llegada, aunque tardía, de la industrialización a Portugal provocó un éxodo rural que supuso el abandono progresivo de los campos y un rápido crecimiento de las ciudades, sobre todo Lisboa y Oporto, donde las personas se hacinaban en casas que ocupaban una manzana y en las que podían vivir más de 15 familias. El crecimiento antes mencionado también fue posible por la disminución de la emigración que se produjo tras la independencia brasileña y que solo volvería a aumentar tras el fin de la guerra entre Brasil y Paraguay en 1869. Esta fuerte emigración se tradujo en un envejecimiento de la población. Ya en la década de 1960, se produjo un nuevo éxodo rural que atrajo a las personas a las grandes ciudades y a los núcleos turísticos y despobló las zonas del interior, especialmente aquellas que se encontraban próximas a las fronteras con España. Portugal era un país de emigrantes hasta 1970, lo cual hizo que la población apenas creciera. Sin embargo, la llegada de la democracia y la pérdida de las colonias dio la vuelta a la situación y Portugal experimentó un boom demográfico. Desde entonces, el número de inmigrantes no ha dejado de aumentar y así, entre 1980 y 2001, el número de inmigrantes legales en suelo portugués se ha multiplicado por 6. Esto ha hecho que la población no haya envejecido tanto como en otros países del norte y el centro de Europa. La población portuguesa está compuesta por un 14,9% de personas con edades comprendidas entre los 0 y los 14 años, un 65,9% entre los 15 y los 64 y un 19,1% con más de 65 años. La esperanza de vida media es de 78,54 años. La tasa de alfabetización se sitúa en el 93,3%, según los datos de 2003. El crecimiento poblacional se sitúa en el 0,212%, siendo la tasa de natalidad de 9,94 nacimientos por cada 10.000 habitantes y la tasa de mortalidad de 10,8 fallecidos por cada 10.000 habitantes. La tasa de fertilidad se sitúa en 1,5 hijos por mujer, lo que hace que el país tenga un crecimiento vegetativo nulo. Portugal se sitúa como uno de los países con la tasa de mortalidad infantil más baja del mundo. A pesar de que Portugal es un país desarrollado, aún hay población sin acceso al agua corriente y la electricidad, aunque su número se va reduciendo. En Portugal viven cerca de 451.000 inmigrantes, lo que representa el 5% de la población portuguesa. La mayoría es oriunda de Brasil, Ucrania y Cabo Verde, pero también de Moldavia, Rumanía, Guinea-Bissau, Angola, Timor Oriental, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Rusia. Localidades principales. Lisboa es la capital desde el siglo XII, la mayor ciudad del país, el principal centro económico, el principal puerto marítimo y aeropuerto portugués y la ciudad más rica de Portugal con un PIB per cápita superior a la media de la Unión Europea. Otras ciudades importantes son Oporto, la segunda mayor ciudad y centro económico, Aveiro, Braga, Chaves, Coimbra, Guimarães, Elvas, Évora, Setúbal, Portimao, Faro y Viseu. En el área metropolitana de Lisboa hay ciudades con gran densidad de población como Agualva, Cacém y Queluz, Amadora, Almada, Amoura, Seical, Barreiro, Montijo y Odivelas. En la región metropolitana de Oporto los municipios más poblados son Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos y Gondomar. En la región autónoma de Madeira la principal ciudad es Funchal. En la región autónoma de las Azores hay 3 ciudades principales, Paanta Delgada, en la isla de San Miguel, Angra do Heroísmo, en la isla de Tarseira y Horta, en la isla de Faial. Cultura. Portugal ha desarrollado una cultura particular, pues ha estado bajo la influencia de las diferentes civilizaciones que cruzaron el Mediterráneo y Europa, aunque también introdujo algunos elementos culturales cuando la nación desempeñó un papel activo durante la era de los descubrimientos. Aunque ya en 1956 se había creado en Lisboa la Fundación Carlos de Gulbenkian,
No fue hasta las décadas de 1990 y 2000 cuando Portugal modernizó sus equipamientos culturales públicos. En Lisboa se creó el Centro Cultural de Belém y en Oporto, la Fundación de Serralves y la Casa da Música, así como otros equipamientos culturales públicos como las bibliotecas municipales y las salas de conciertos que fueron construidos o renovados en muchos municipios por todo el país. Música. La música tradicional portuguesa es muy variada. Forman parte del folclore las dancas do Vira, en la región de Minho, los pauliteiros de la zona mirandesa, los corridinos de la Algarva o los bailinos de Madeira. Los instrumentos típicos son el cavaquino, la gaita, el acordeón, el violín, el tambor, la guitarra portuguesa y una variedad de instrumentos de viento y de percusión. También existen las orquestas de cada localidad que tocan diversos estilos musicales, desde la popular a la clásica. El estilo de música portugués más conocido es el fado, que ha ayudado a divulgar el portugués, cuya intérprete más célebre fue Amália Rodrigues, quien también realizó incursiones como actriz y cantante en el cine portugués. Algunos intérpretes populares más recientes son el grupo Madredeus, cuya vocalista era Teresa Salgueiro, y las cantantes Marisa, Misia, Mafalda Arnaus, Cristina Branco y Dulce Pontes. Entre los intérpretes masculinos más conocidos se encuentran Carlos do Carmo, Alfredo Marceneiro y Camané. Aunque el fado sigue siendo el género más conocido allende sus fronteras, la nueva música portuguesa también tiene un papel importante. Así, podemos destacar a Rui Veloso, padre del rock portugués, a Sara Tavares, que tiene un estilo con influencias africanas, a Sutos y Pontapés, grupo de rock portugués formado en 1978 y aún activo, a Moonspell, banda de heavy metal bastante famosa en Europa, o a Blasted Mechanism, grupo de rock alternativo. La música erudita portuguesa constituye un capítulo importante de la música occidental. A lo largo de los siglos han destacado nombres de compositores e intérpretes como los trovadores Martín Codax y Dionisio y, los polifonistas Duarte Lobo, Philip de Magalaes, Manuel Cardoso y Pedro de Cristo, el organista Manuel Rodríguez Coelho, el compositor y el clavechinista Carlos Eixas, la cantante Luisa Todi, el sinfonista y pianista Joao Domingos Bontempo o el compositor y musicólogo Fernando López Graca. La edad de oro de la música portuguesa coincidió con el apogeo de la polifonía clásica en el S-17. Entre los grandes referentes actuales, sobresalen los nombres de los pianistas Artur Pizarro, María Joao Pires, Olga Prats y Sequeira Costa, de la viola Anabela Chávez, del violinista Carlos Damas, del barítono Jorge Chaminé, del compositor Emmanuel Nunes y del compositor y maestro Álvaro Casuto. Las orquestas sinfónicas más importantes son la Orquesta de la Fundación Carlos de Gulbenkian, la Orquesta Nacional de Oporto y la Orquesta Sinfónica Portuguesa. Con respecto a la ópera, el Teatro Nacional de San Carlos, en Lisboa, es el más representativo. Literatura. La literatura portuguesa, una de las primeras literaturas occidentales, se desarrolló a través del texto y la música. Comparte sus orígenes con la gallega medieval, en las cantigas galaico-portuguesas. En el canon oficial de la literatura, se da un valor especial, ya reconocido en la época, a la epopeya Os Lusíadas de Luis de Camões, que narra en verso los viajes y aventuras de los descubridores portugueses del camino a la India durante el siglo XV. Gil Vicente, por su parte, fue uno de los fundadores de las tradiciones dramáticas portuguesa y española. Además de estos autores, caben destacar las figuras de Fernando Pessoa, famoso por sus heterónimos, y de Eugenio de Andrade en poesía. En prosa, se pueden destacar algunos nombres como José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998, Eca de Queiroz, autor de Los Maya, novela culmen del realismo portugués, y de El crimen del padre Amaro, Aquilino Ribeiro, que estuvo propuesto al Nobel en 1960 o Miguel Torga, famoso por su defensa del iberismo. En teatro, además de Gil Vicente, antes mencionado, destacan Antonio José da Silva, apodado, El Judío, y Bernardo Santareno.
Cinematografía. El cine portugués tiene una larga tradición, comenzando su andadura en los albores de este arte, a finales del siglo XIX. Directores de cine portugueses como Artur Duarte, Antonio López Ribeiro, Manuel de Oliveira, Antonio Pedro Vasconcelos, João Botelho y Leonel Vieira, son algunos de los que han logrado una mayor fama. Algunos actores portugueses famosos son Joaquim de Almeida, María de Medeiros, Erika Fontes, Diogo Infante, Soraya Chaves, Vasco Santana, Ribeirino, y Antonio Silva, entre muchos otros. Entre las películas, caben destacar algunas bastante famosas como A Cancao de Lisboa, el primer largometraje sonoro íntegramente rodado en Portugal, A la Arriba. Primera película portuguesa en ganar un premio en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Camões, exhibida en el primer Festival de Cannes, A Costureirina Dase, primera película portuguesa en color y cinemascope, Dom Roberto, mención especial del jurado en el Festival de Cannes, Mudar de Vida, uno de los mayores éxitos europeos del cine portugués, seleccionada también para el Festival de Venecia, O Sapato de Cetim, producción franco-portuguesa, galardonada con el premio de la crítica en el Festival de Venecia, Recuerdos de la Casa Amarilla, León de Plata en el Festival de Venecia, Tres Irmãos, con la que María de Medeiros ganó la Copa Volpi a la mejor actriz del Festival de Venecia, Capitanes de Abril, una de las películas portuguesas más conocidas allende las fronteras, Alice, premio, Miradas Jóvenes, en el Festival de Cine de Venecia al mejor director Novelio Dete, premio del Festival de Cine LGTB de Milán, entre otras. Ciencia y tecnología. Las actividades de investigación en ciencia y tecnología de Portugal están principalmente organizadas en unidades de investigación y desarrollo pertenecientes a las universidades públicas y a las instituciones autónomas de investigación estatales como el INETI y el INERB. La financiación y gestión de este sistema de investigación está principalmente dirigido bajo la autoridad del Ministerio de Educación y Ciencia. Las mayores unidades de ID de las universidades públicas por volumen de investigaciones y artículos científicos incluyen tanto las instituciones de investigación en biociencias como el Instituto de Medicina Molecular, el Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar, el Centro de Neurociencias y Biología Celular, el Instituto de Biología Molecular y Celular o el IMATIMUP. En las universidades privadas el centro de investigación más notable es el Laboratorio de Expresión Facial de la Emoción. También son internacionalmente reconocidos los centros de investigación estatales. En otros campos destaca el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, una cooperación en investigación entre Portugal y España. Entre las mayores instituciones de investigación no estatales de Portugal están el Instituto Gulbenkian de Ciencia y la Fundación Champalimaud, que año tras año entrega uno de los premios científicos mejor remunerados del mundo. Una de las más antiguas instituciones de enseñanza de Portugal es la Academia de Ciencias de Lisboa. Portugal ha firmado diversos acuerdos con organizaciones científicas europeas llegando a ser miembro de pleno de dichas organizaciones. Entre estas se incluyen la Agencia Espacial Europea, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ITER, y el Observatorio Europeo del Sur. Portugal ha firmado acuerdos de cooperación con el MIT y otras instituciones norteamericanas para incrementar la capacidad de desarrollo e incrementar la efectividad de investigación y educación superior portuguesa. Portugal tiene el segundo acuario más grande de Europa, el Oceanario de Lisboa, y tiene también otras instituciones notables de exhibición y divulgación científica, como la Agencia Estatal Ciencia Viva, un programa del Ministerio de Educación y Ciencia para promocionar la cultura científica y tecnológica entre la población portuguesa, el Museo Científico de la Universidad de Coimbra, el Museo Nacional de Historia Natural en la Universidad de Lisboa, y el Visionarium. Con el surgimiento y crecimiento de los parques científicos en todo el mundo que han ayudado a crear miles de empresas científicas, tecnológicas y conocimiento, Portugal comenzó a crear diversos parques científicos en todo el país. Entre estos se incluyen el Tagus Park, el Coimbra Parque, el Madeira Tecnopolo, el Sines Tecnopolo, el Tecmaya y el Parkurbis.
Las compañías ubicadas en los diversos parques científicos tienen la ventaja de una mayor cantidad de servicios, desde ventajas financieras y legales a soporte publicitario y tecnológico. De Portugal han salido múltiples científicos e inventores que han contribuido al desarrollo de las ciencias a nivel mundial. Es importante destacar los nombres, en este ámbito, de Antonio Higas Mounis, inventor de la lobotomía y la angiografía y Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1949 por el descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en determinadas psicosis, así como de Jaime Philipp, ganador de diversos premios por algunos inventos como el elevador para sillas de ruedas. Otros inventores portugueses destacados incluyen a Amílcar Ventura, inventor del simulador de conducción para autoescuelas por el que consiguió la medalla de oro en el Salón de Ginebra, y Maximiliano Augusto Germán, inventor del teléfono de pared en 1880. Gastronomía. La gastronomía es variada. Cada zona del país tiene su plato típico compuesto por diversas carnes, por diferentes embutidos, tipos de pescados y de mariscos. Entre los quesos destacan el Serra da Estrela, el Aceitao y el São Jorge, entre muchos otros. Portugal es un país fuertemente vinícola, y son célebres los vinos del Duero, del Alentejo y del Dao, los vinos verdes del Minho, y los vinos licorosos de Oporto y de Madeira. En cuanto a la repostería, existen una enorme variedad de recetas tradicionales como los famosos pasteles de Belém, los huevos moles de Aveiro, el pastel de Tentugal, la sericaia o el bizcocho de Oubar, así como muchos otros. De entre los platos populares, destacan el cocido a la portuguesa, el bacalao dorado, el bacalao a la Gómez de Sá, las espetadas de Madeira, el cocido volcánico, de las Azores, el lechón asado a la beirada, los rojoes, del Aveiro y del Minho, la chanfana de Beira, la carne de cerdo a la alentejana, el pescado asado, las tripas, las pataniscas de bacalao, y el gazpacho portugués. La cocina portuguesa ha influido otras gastronomías como la japonesa, con la introducción de la tempaura. Arquitectura. Los más antiguos ejemplos de arquitectura portuguesa se remontan a los primeros pobladores. Entre las abundantes evidencias de monumentos megalíticos en territorio luso cabe destacar el cromlech de los Almendros, uno de los más importantes de Europa. La llegada de los romanos trajo consigo su arquitectura, y un buen ejemplo de ella es el templo romano de Évora, dedicado a la diosa Diana. Tras la caída del Imperio Romano, los visigodos también dejaron su impronta en la arquitectura, y buena muestra de ella es la capilla de San Fructuoso de Montelios. Durante el periodo de dominación musulmana, estos dejaron ejemplos de arte islámico en la mezquita de Mértola, actualmente una iglesia, y el Castelo dos Mouros en Sintra, entre muchos otros. Tras un extenso periodo de estilo románico, con ejemplos hasta el siglo XVIII, en Portugal también se desarrolló el peculiar estilo manuelino, un estilo gótico tardío financiado por los descubrimientos y caracterizado por la profusión de elementos decorativos de inspiración marítima. De entre ellos, destaca el monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém. El terremoto de Lisboa de 1755 supuso un cambio en el urbanismo de Lisboa. El marqués de Pombal realizó grandes transformaciones en la capital lusa después de la catástrofe, y a él se debe, entre otros, la construcción de la Praça do Comércio, donde estaba antaño el Palacio Real. La tradición popular marcó la arquitectura de los años 1950, que fue conocido como estilo portugués suave, y que prevaleció hasta el final del salazarismo. La arquitectura contemporánea portuguesa aúna las tradiciones con la intención de innovar, desarrollada durante varias generaciones desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Álvaro Siza, Fernando Tábora, Eduardo Souto de Moura, Raúl Estnes Ferreira, Rui Hervis Atouya, Jorge Ferreira Chaves, Francisco Conceição Silva, Francisco Quildo Amaral, Casiano Branco, Pancho Guedes, Francisco Castro Rodríguez, Manuel Taina, Vítor Figueiredo, Gonzalo Virne y Tomás Taveira son algunos de los más notables arquitectos portugueses de la época contemporánea. Pintura, escultura y fotografía.
Portugal también goza de un rico legado en lo que a pintura se refiere. Los primeros pintores lusos de los que se conoce el nombre se remontan al siglo XV, como Nuno Gonçalves, representante del período de pintura gótica. José Maloa, conocido por su trabajo Fado, y Columbano Bordalo Pineiro son dos referentes de la pintura naturalista. En el siglo XX se vio la llegada del modernismo y, junto a él, la de los pintores portugueses de mayor renombre, como Amadeo de Souza Cardoso, quien fue fuertemente influenciado por los pintores franceses, particularmente por Robert Delaunay. Entre sus trabajos más conocidos destaca Cancao Popular Arusa e o Fígaro. Otro gran pintor y escritor modernista fue Almada Negreiros, amigo del poeta Fernando Pessoa, a quien retrató. Almada Negreiros también estuvo profundamente influenciado tanto por el cubismo como por el futurismo. Entre los personajes importantes dentro las artes visuales actuales están pintores como Vieira da Silva, Julio Pomar y Paula Rego. Dentro de la escultura son destacables los nombres de Jorge Vieira, que trabajó sobre todo la madera, Alberto Carneiro, el inventor de objetos, Rui Chafes, trabajador del hierro y Joao Cutileiro y Francisco Simoes, que realizan su trabajo en mármoles de diversos colores. En cuanto a la fotografía artística, cabe destacar los nombres de Joshua Benoliel, primer reportero fotográfico que dejó una gran colección de imágenes de los últimos años de la monarquía, la llegada de la República y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Actualmente, destacan los nombres de Elena Almeida y Jorge Mouldar, entre otros. Idioma. Religión. Medios de comunicación. Deporte. El fútbol es el deporte más conocido y el más practicado en Portugal. Eusébio da Silva Ferreira es aún un gran símbolo de la historia del fútbol portugués, en la que también destacan otros nombres más recientes como Paulo Futre, Luis Figo, Vítor Bahía, Rui Costa, Joao Vieira Pinto, Fernando Couto, Simão Sabrosa, Pedro Pauleta o Cristiano Ronaldo. Los principales clubes de Portugal son el Benfica, el FC Oporto, y el Sporting. Portugal es considerada, según la clasificación de la FIFA a día 1 de junio de 2017, la octava mejor selección de fútbol. La selección lusa alcanzó un tercer puesto en el Mundial de Fútbol de 1966 y un cuarto en el de 2006. A nivel europeo, cabe destacar su primer puesto en la Eurocopa 2016 disputada en Francia y su primer puesto en la Liga de las Naciones 2018-19 en donde fue el anfitrión. Portugal también destaca en el hockey sobre patines pues posee 15 campeonatos mundiales, 20 europeos y 15 Copa de las Naciones de Montreux, entre otros. Asimismo, Portugal ha acogido una carrera del Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de Portugal, que se celebró entre 1958 y 1960 y nuevamente entre 1984 y 1996 en el circuito de Estoril. Actualmente, el circuito es sede del Gran Premio de Portugal del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Otras modalidades deportivas en las que el país sobresale a nivel internacional son, además del fútbol, el rugby, la vela, la hípica, el judo, el ciclismo, el esgrima, el atletismo y el tiro con arco. Portugal ha participado en todos los Juegos Olímpicos desde los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, y ha ganado 4 medallas de oro en atletismo y numerosas medallas de plata y bronce en otros deportes.